Si el Sagrado Corán es el origen de la ley islámica y su primera fuente, entonces la Sunna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, es la segunda fuente de la legislación, de la cual se derivan las normas después del Sagrado Corán. Si un musulmán no encuentra en el Corán la sentencia legal que busca, recurre a la Sunna del profeta, buscando en ella lo que quiere, porque las palabras del profeta se consideran una revelación de Alá. Alá Todopoderoso dice: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ¿Cuál es el significado de la Sunna? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cómo llegó hasta nosotros la Sunna? La Sunna se define como las palabras o acciones del profeta Muhammad que han llegado hasta nosotros, a través de un camino auténtico, además de los dichos o acciones de sus compañeros que él aprobó y no les negó. La Sunna del profeta se divide en 3 secciones. 1. Sunna por palabra, que es lo que nos ha llegado de los dichos del profeta, además del Corán. Como su dicho: quien me mienta intencionalmente, que se siente en el infierno. 2. Sunna de las acciones del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, como lo que se transmitió con respecto a la descripción de su ablución y la descripción de su oración. 3. La aprobación del profeta hacia sus compañeros al decir o hacer algo, y no prohibirles hacerlo. Así como el profeta aprobaba que sus compañeros comieran algo que no le gustaba y no lo comía con ellos, le preguntaron si eso estaba prohibido, y él les respondió que no, pero que no le gustaba. ¿Cuál es la importancia de la Sunna? 1. La fuerte relación entre la Sunna profética y el Sagrado Corán. La Sunna aclara lo que hay en el Corán y lo explica. El Corán llegó de manera general en sus mandamientos, pero la Sunna detalla eso y especifica su generalidad, como por ejemplo, el Corán nos ordena orar, pero no nos mostró el número de oraciones ni cómo realizarlas, por lo que la Sunna lo hizo claro y detallado. 2. La Sunna es la segunda fuente de legislación, de la cual los eruditos derivan las normas de la religión, y las reglas que regulan la vida de las personas y su relación con Alá. Así, la Sunna profética puede legislar normas que son independientes del Sagrado Corán, y que no están contenidas en él en absoluto, como nos ha llegado la Sunna del profeta. Al principio, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, prohibió a sus compañeros escribir la Sunna de él. Esto es para que no se mezcle con el Corán. Entonces los compañeros cumplieron con esta orden y no escribieron nada de la Sunna, excepto algunos de los compañeros, pero solían escribirlo individualmente después de que el profeta les permitió hacerlo. Luego los compañeros comenzaron a memorizar y registrar la Sunna del profeta, y a enseñarla a quienes vinieron después de ellos. Hasta que el califa Umar bin Abdulaziz llegó en el año 99 de la migración del profeta, y ordenó que la Sunna se recopilados en libros de manera oficial. Y varios eruditos de su tiempo le respondieron, y comenzaron a recopilar la Sunna después de estar completamente seguros de la autenticidad de la Sunna. Esto se conoce como la ciencia del hadith. Luego aparecieron algunas ciencias relacionadas con la Sunna, como la ciencia de investigar la credibilidad de los narradores de la Sunna, y si el narrador es considerado digno de confianza para narrar la Sunna a través de él, o si tiene un defecto moral, no narran la Sunna a través de él. Muchos eruditos de esa época estaban interesados en escribir la Sunna después de investigar cuidadosamente su autenticidad, como Al-Bukhari y Muslim, que fueron más interesados en el conocimiento de la Sunna. Y se preocuparon por recopilar solo los hadices auténticos, y dejar de lado lo que estaba en sospecha de falta de autenticidad, hasta que Al-Bukhari pasó 16 años compilando su libro después de una extensa investigación sobre la veracidad de lo que narraba. Y los eruditos consideran que el libro de Al-Bukhari es el libro más auténtico después del Sagrado Corán. Así, la Sunna nos ha llegado a través de eminentes eruditos que pasaron sus vidas investigándola, para poder transmitirla a quienes vinieron después de ellos, en una forma revisada, sin cambios ni distorsiones. El musulmán debe creer que la Sunna del profeta es una revelación de Alá, por eso, tiene que aprenderla, difundirla entre la gente, y actuar de acuerdo con lo que contiene, siguiendo así las órdenes del profeta y evitando lo que él prohibió.